Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a Gina Riaño y a Gustavo Riveros la invitación a estas interesantes jornadas. Por motivos de agenda no voy a poder participar presencialmente, pero ojalá que este vídeo pues sirva para poder compartir nuestras experiencias allá en Colombia. Les quiero hablar de cómo aplicamos las tecnologías de valoración biomecánica funcional en España y cómo nos están ayudando a mejorar los sistemas de protección social y aseguramiento desde la perspectiva de su eficacia, su sostenibilidad y, por supuesto, la justicia. Nos importan mucho estos conceptos porque los sistemas de protección social están en estos momentos sufriendo grandes cambios. Todos ellos, por supuesto, deben garantizar eficacia, es decir, tienen que conseguir que esos trabajadores que han sufrido una lesión o una incapacidad temporal, pues en la medida de lo posible recuperen sus capacidades, vuelvan a desempeñar su anterior trabajo, vuelvan a ser autónomos en sus actividades de la vida diaria y para ello, como decía, estos sistemas de protección pues deben de ofrecer esas herramientas que consigan obtener estos resultados. Por otro lado, tienen que ser justos. Los trabajadores deben recibir lo que se merecen después de esas enfermedades profesionales o accidentes y, por supuesto, las entidades de aseguramiento no deben dedicar más recursos de los necesarios. Cada uno debe, como decía, recibir su justa parte. Y todo ello, ¿en qué redunda? Redunda en que estos sistemas pues, acaben siendo realmente sostenibles, es decir, que dediquemos los recursos justos y necesarios y ninguno más para que durante muchos años pues, podamos seguir disfrutando de las ventajas de estos sistemas de aseguramiento. Y bueno, ¿cómo conseguimos desde la perspectiva de IBV mejorar estos sistemas? Pues a través de lo que nosotros llamamos la valoración funcional biomecánica. Antes de empezar con ese concepto, sí que quiero empezar un poquito más atrás y hablaros de otras metodologías que se conocen como la valoración funcional a secas, que probablemente muchos de ustedes conozcan. En esencia, cuando hablamos de valoración funcional, de lo que estamos hablando es de tratar de evaluar cómo las personas realizan distintas actividades y funciones. Actividades y funciones como puede ser, por ejemplo, actividades laborales, actividades deportivas o actividades de la vida diaria. Esto es especialmente básico cuando estamos, por ejemplo, hablando de la medicina laboral, porque nuestro objetivo cuando estamos evaluando o tratando a una persona que ha sufrido un daño no es solo recuperar ese daño, sino también conseguir que esa persona recupere su vida anterior, como decía antes, recupere su autonomía en la realización de las actividades de la vida diaria, deportivas o laborales. Por eso, las pruebas diagnósticas clásicas nos cuentan solo la mitad del cuento. Necesitamos conocer qué repercusión tiene la lesión o qué repercusión están teniendo desde la perspectiva funcional los tratamientos para conocer si realmente esta persona pues, ha vuelto a poder ser autónomo en su anterior vida antes de esa enfermedad profesional o ese accidente laboral. Por eso es tan importante la valoración funcional. La valoración funcional no es algo nuevo, se lleva aplicando desde hace muchísimos años y seguro que muchos de ustedes conocen las escalas de valoración clínica o escalas de valoración funcional. En esencia son tests clínicos que permiten, a partir de distintas preguntas que se realizan al accidentado, al paciente, conocer pues, cuál es su estado funcional y su capacidad para realizar actividades como puede ser, por ejemplo, la deambulación, la higiene personal, la alimentación, etc. Son técnicas muy sencillas de utilizar, pero tienen un principal hándicap y es que son muy poco precisas. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos un sesgo por el observador, un sesgo por el propio paciente que nos transmite la información de manera subjetiva y, por supuesto, porque tienen poca resolución. Estamos hablando de cuestionarios relativamente sencillos. Existen unas tecnologías que se conocen tecnologías de análisis de movimiento que en esencia lo que nos permiten es objetivar y cuantificar los movimientos y las fuerzas que ejercen las personas cuando realizan actividades físicas, como por ejemplo pues, subir y bajar escaleras, levantar cargas, etc. Lo que pasa es que, aunque ofrecen una gran precisión y objetividad, tienen un hándicap muy importante y es que nacieron en el campo de la investigación y por tanto no son aptas, no están desarrolladas con el objetivo de que se utilicen en la práctica asistencial clínica y por tanto pues requieren unas puestas a punto muy complejas, requieren también
que los profesionales estén altamente cualificados, sepan de modelación biomecánica, análisis de datos y, por supuesto, biomecánica, ¿no? Por ese motivo, estas técnicas, fundamentalmente, como decía al principio, se han utilizado en su totalidad en la investigación. Cuando hablamos de valoración biomecánica o valoración biomecánica funcional, lo que estamos buscando es tratar de conseguir estos doble objetivo. El objetivo de cómo esas escalas clínicas de valoración funcional son sencillas y cómo esas técnicas instrumentales nos ofrecen la objetividad, de manera que nos quedamos con las partes positivas de las escalas clínicas y las partes positivas de los instrumentos objetivos. Esto lo hacemos gracias a la definición de protocolos específicos, bases de datos y de algoritmos de clasificación que nos ayudan a la toma de decisiones y a interpretar mejor la información, ¿no? Y de esto es de lo que se trata el trabajo que hace el Instituto de Biomecánica en este contexto. Entonces, ¿cómo se ejecuta una prueba de valoración funcional biomecánica? ¿En qué consiste exactamente? Pues bueno, como toda prueba, primero debemos instrumentar al paciente. En esta imagen lo que están viendo son unas pequeñas bolitas que se conocen como marcadores y que se utilizan para una técnica de análisis que luego les comentaré que se conoce como fotogrametría. Una vez hemos instrumentado al paciente, le pedimos que ejecute el protocolo. En este caso estamos viendo el protocolo que nos permite evaluar el raquis lumbar. Estamos viendo cómo el paciente se levanta y se sienta en una silla y cómo levanta distintas cajas con pesos diferentes que el paciente desconoce, de manera que así pues tenemos un efecto sorpresa, porque, como decía, no sabe qué peso está levantando. En esencia utilizamos dos tipos de tecnologías. Por un lado, la fotogrametría, como les comentaba, que son cámaras que permiten conocer cómo se mueven esos marcadores que hemos colocado al paciente, y unas plataformas de fuerzas que ven también en la imagen, que nos permite evaluar qué fuerza está ejerciendo el paciente con cada uno de sus miembros, con el miembro izquierdo y el miembro derecho. Esta información que obtienen estos sistemas de registro se analiza a través de lo que se conocen como modelos biomecánicos, que lo que hacen es acercar esa información a datos que ya son interpretarlos de una perspectiva clínica. ¿Por qué? Pues porque estos modelos biomecánicos lo que hacen es que nos transforman esa información en datos como, por ejemplo, la flexoextensión lumbar, la fuerza del miembro izquierdo, la fuerza del miembro derecho, la rotación en pelvis, en esencia, datos que un clínico experto en biomecánica pues sea capaz de interpretar. Hasta este momento, podríamos decirlo así, cualquier tecnología de análisis de movimientos es capaz de darnos esta información, ¿no? ¿Y dónde está el gran cambio? Pues el gran cambio está en lo que les comentaba anteriormente, en esos protocolos, esas bases de datos y esos algoritmos que nos permiten de alguna manera hacer una valoración automática. Aquí en esta imagen pueden ver un ejemplo de una de las pruebas que hemos desarrollado, en la que pueden ver los distintos parámetros que se han obtenido en la prueba, parámetros que nosotros, gracias a los estudios que hemos realizado, sabemos que nos permiten diferenciar entre las distintas poblaciones, es decir, la población de sujetos sanos, la población de sujetos que sufren una limitación, una patología, y la población de sujetos que trata de simular un daño, es decir, de engañarnos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que somos capaces es que ante una misma información la comparamos con esas bases de datos y podemos conocer pues, hasta qué punto ese comportamiento se corresponde al de un sujeto sano, un sujeto con limitación o un sujeto que no colabora. Esto lo podemos obtener comparando los parámetros, es decir, de forma numérica directamente, a nivel gráfico, como pueden ver en esta imagen, donde ven el gráfico y sombreado en color azul la base de datos de normalidad, y con nuestros algoritmos de clasificación, que lo ven abajo en la imagen, lo que nosotros llamamos el índice de normalidad y el índice de colaboración. El índice de normalidad nos va a permitir distinguir entre un sujeto con una funcionalidad normal o alterada, y el índice de colaboración nos va a poder distinguir entre un sujeto que colabora durante la ejecución de la prueba o un sujeto que no está colaborando durante la ejecución de esta prueba. Como les decía antes, estas pruebas son pruebas complementarias médicas y, por tanto, siempre tiene que haber un profesional sanitario que acabe preparando un informe y que ponga en contexto los resultados de la valoración automática con la realidad del paciente, es decir, teniendo en cuenta la anamnesis, teniendo en cuenta la exploración clínica y el curso evolutivo del tratamiento. En esencia, un informe de valoración biomecánica debería acabar con dos conclusiones principales. La primera, si este sujeto ha colaborado o no durante la ejecución de la prueba, y la segunda, si la funcionalidad de este sujeto se corresponde a una funcionalidad normal, alterada o levemente alterada, como les comentaba anteriormente.
Pero bueno, ¿qué utilidad pueden tener estas pruebas en el contexto de la medicina laboral? Pues déjenme explicarlo con un ejemplo muy sencillo. Imaginen 3 corredores, ahora que el running es un deporte masivo, 3 corredores con características distintas. Algunos son hombres, otros son mujeres, algunos pesan mucho, otros poco, algunos corren a gran velocidad, otros a una velocidad más baja. Pues de una manera muy sencilla, solo observando, podemos ver cómo cada uno de estos corredores realiza una estrategia de carrera diferente en función de sus características, ¿no? Algunos, pues, el tiempo de vuelo es más largo, otros es menos largo, algunos, pues, sufren una elevación mayor o menor cuando están corriendo, etc. Pues esto mismo es lo que hacemos en el contexto de la valoración, en este caso, de pacientes que han sufrido alguna enfermedad profesional o algún accidente laboral. Y déjenme exponerles algunos resultados de un estudio que publicamos en Clinical of Biomechanics. En este caso, este estudio estaba centrado en pacientes que habían sufrido síndrome de latigazo cervical, tenían problemas de cuello. ¿Qué es lo que pudimos evidenciar? Lo que pudimos evidenciar es que, aunque observando a los pacientes, los profesionales sanitarios no eran capaces de distinguir qué pacientes estaban simulando y cuáles no, cuando evaluábamos biomecánicamente el comportamiento de estos pacientes sí que pudimos distinguir 3 grandes grupos. El grupo de pacientes sanos, los controles, el grupo de pacientes que tenían una limitación, es decir, que tenían problemas funcionales, y el grupo de sujetos que realmente estaban tratando de simular un daño. Eran personas que habían sufrido este síndrome de latigazo cervical y les pedimos que tratasen de engañarnos y simular ese daño. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué biomecánicamente somos capaces de distinguir los distintos comportamientos? Pues muy sencillo, porque los pacientes tienen un biofeedback natural, que es la propia limitación funcional o el dolor. De manera que cuando llegan a esa limitación funcional o empieza a producirse el dolor, su comportamiento cambia. Cuando tenemos un sujeto que trata de simular un daño, no tiene este biofeedback que le avisa de cuál debería ser el comportamiento para evitar problemas. Y por eso esa estrategia de movimiento que va a realizar esta persona que trata de simular un daño siempre va a ser distinta a la estrategia de movimientos que va a realizar una persona que realmente sufre este daño. Y bueno, si hablamos del uso de estas técnicas en el contexto de la medicina laboral, ¿qué beneficios nos puede acarrear? Pues déjenme contarles 4 estudios que hemos desarrollado. El primero de ellos es un estudio centrado en el síndrome del latigazo cervical, concretamente en el proceso de tratamiento. En este caso, estuvimos haciendo un seguimiento de cerca de 100 pacientes que habían sufrido un accidente de tráfico y estaban diagnosticados con síndrome del latigazo cervical. Pues bueno, estuvimos haciendo pruebas biomecánicas a lo largo de todo el tratamiento, en una clínica de fisioterapia. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues uno de los principales resultados fue que al inicio del tratamiento, es decir, antes de recibir la primera sesión de fisioterapia, el 30% de los pacientes realmente tenía una funcionalidad normal, es decir, podía tener alguna pequeña molestia, pero realmente no requería tratamiento. Luego, durante todo el proceso de tratamiento, pudimos evidenciar que los tratamientos se alargaban más de lo que tocaba, es decir, biomecánicamente los pacientes recuperaban la función, pero los profesionales sanitarios tendían a alargar los procesos. ¿Por qué se producía esto? Pues muy sencillo, porque los profesionales sanitarios, ante situaciones de conflicto o de dudas, si no disponen de una prueba objetiva, cuando tienen esas dudas tratan de alargar los tratamientos hasta, vamos a decirlo así, quedarse tranquilos de que es el momento de proponer un alta. En el momento que disponemos de una prueba objetiva que nos indica que un paciente ha llegado a una funcionalidad normal o ha llegado a una estabilidad funcional, es decir, que ha quedado con algún tipo de secuelas de manera estable, cuando ofrecemos esas herramientas objetivas a los profesionales sanitarios, es la mejor forma de ayudar a que los tiempos de tratamiento se reduzcan, porque gracias a esta información van a tomar decisiones mucho antes. De hecho, en este estudio pudimos evidenciar que ahorrábamos un 35% de los tratamientos. Pero no piensen que este tipo de técnicas solo sirven para ahorrar dinero, porque de hecho también pudimos evidenciar que había un grupo de pacientes que se les daba de alta antes de que recuperasen su funcionalidad. Y pudimos evidenciar también, gracias a las pruebas biomecánicas, que realmente estaban mejorando día a día. Si los profesionales sanitarios hubiesen dispuesto estas técnicas, podrían haber propuesto alargar, en este caso, los tratamientos a estos pacientes que realmente iban mejorando poco a poco. Ahora déjenme hablarles de otro estudio, en este caso centrado en lumbalgias de largo recorrido.
Cuando hablamos de lumbalgias de largo recorrido, estamos hablando de lumbalgias que tienen una duración superior a 180 días. En este caso, este estudio lo desarrollamos junto a una mutua colaboradora con la Seguridad Social, que en esencia es lo equivalente a una ARL colombiana, es decir, una entidad que asegura, en este caso a los trabajadores, y cuando sufren pues, una contingencia profesional, es decir, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, se encargan de pagar su tratamiento, de pagar los días de baja y de pagar las secuelas. Pues en este caso este estudio estaba centrado en la evaluación de los días de incapacidad temporal, es decir, los días de baja. ¿Qué es lo que hicimos? Evaluamos los días de duración de los accidentados, como os decía, que habían sufrido una lumbalgia que superaba los 180 días. Estas lumbalgias superaban de media los 250 días. Y esta mutua lo que hizo fue, al año siguiente, decidió incorporar técnicas de valoración biomecánica funcional y concretamente a los pacientes que sufrían lumbalgias empezó a hacer pruebas biomecánicas. Lo que pudimos demostrar es que reducían entre un 22 y un 30% los días de baja gracias a las pruebas biomecánicas. ¿Y por qué sucedía esto? Pues por la misma razón que en el estudio anterior, porque estábamos hablando de situaciones muy complicadas, bajas de larga duración, en la que el paciente pues realmente está en una situación difícil, con graves problemas, y el profesional sanitario no quiere dar de alta a pacientes antes del momento propicio. En el momento que disponen estos profesionales de herramientas que son capaces de objetivar cuándo estos pacientes llegan a una estabilidad funcional, tanto porque han llegado a una normalidad como porque se han quedado con una secuela o una limitación, en el momento que les otorgamos y les ofrecemos estas pruebas, estos profesionales lo que hacen es tienden a tomar las decisiones antes y por tanto pues conseguimos ahorros medios. Déjenme ahora comentar las conclusiones de otro estudio que publicamos en la revista de Medicina Legal, en este caso centrado en la valoración del daño corporal de accidentados de tráfico que sufrían síndrome de latigazo cervical, es decir, que tenían una cervicalgia postraumática leve. En este caso estuvimos trabajando con un grupo de profesionales que en España se conocen como médicos forenses. Los médicos forenses son aquellos peritos médicos que pertenecen a la administración pública y ayudan, en este caso a los jueces, a interpretar la información médica pues para que tome decisiones estos jueces, en este caso cuando se producen estos litigios por la vía penal. Estos médicos forenses no dependen ni del accidentado ni de la aseguradora, por lo tanto se les entiende como profesionales totalmente neutrales. Pues en este caso lo que solicitamos a estos médicos forenses fue que evaluasen 260 casos, de esos 260 cerca de 70 les presentaban algunas dudas y les pedimos que hiciesen una propuesta de evaluación del daño corporal de esos cerca de 70 casos. Enviaron al Instituto de Biomecánica esta propuesta de evaluación del daño corporal, luego nosotros en el Instituto de Biomecánica realizamos una valoración biomecánica funcional, enviamos de nuevo el informe a estos médicos forenses y volvieron a hacer una valoración del daño, de manera que teníamos una valoración del daño de cada sujeto antes de tener el informe de evaluación biomecánica y después de tener el informe de evaluación biomecánica. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado fue que cambiaron de opinión. Es decir, estos profesionales, después de obtener y de revisar esos informes de evaluación biomecánica, cambiaron su propuesta de valoración. Y la propuesta de valoración, en esencia, lo que consiguió fue reducir de media cerca del 37% de las secuelas propuestas, pero de una manera, vamos a decirlo así, heterogénea, ¿no? Y yo pienso que eso es lo bonito de este estudio. ¿Por qué digo esto? Pues porque los sujetos que obtuvieron una valoración biomecánica normal o no colaboraron durante la prueba o rechazaron acudir a realizar la prueba, estos médicos forenses lo que hicieron fue tendieron a bajar los puntos de secuela, es decir, a bajar la indemnización. En cambio, los sujetos que la prueba de valoración biomecánica obtuvo un resultado de que disponían de una funcionalidad alterada levemente o de una manera significativa, estos profesionales médicos lo que hicieron fue tendieron a subir los puntos de secuela. En definitiva, lo que hicieron fue repartir de otra manera las secuelas, es decir, las indemnizaciones, pero consiguiendo ahorros medios, pues en este caso, pues para el sector asegurador. Y el último estudio que les quiero comentar es un estudio
desarrollado junto a lo que se conoce en España como los equipos de valoración de incapacidades, que son entidades equivalentes a las juntas de calificación de incapacidad de Colombia. En este caso, en este estudio, lo que estuvimos es trabajando con metodologías de valoración biomecánica funcional que permitían simular los requerimientos específicos de los puestos de trabajo. ¿Qué resultados obtuvimos? Pues los resultados que obtuvimos es que, gracias al uso de estas metodologías, estos profesionales de la valoración fueron capaces de identificar mucho mejor si realmente estos trabajadores eran capaces de volver a desempeñar su anterior puesto de trabajo después de un periodo largo de baja laboral, un tratamiento y, por supuesto, una propuesta de reincorporación. De hecho, estos profesionales, gracias a este estudio, pudimos evidenciar que en el 95% de los casos esta información era útil para su valoración. Y bueno, ¿para qué utilizamos esta clase de pruebas? Pues para prácticamente cualquier función relacionada con las actividades de la vida diaria o actividades laborales, como puede ser, por ejemplo, deambular, subir y bajar escaleras, realizar fuerza con la mano, movilidad de muñeca, raquis y el resto de articulaciones, levantamiento de cargas, el equilibrio, por ejemplo. Como os decía, somos capaces de valorar prácticamente todo el sistema musculoesquelético y prácticamente cualquier tipo de actividad laboral que tengamos en nuestro día a día. Y bueno, ¿cuál es nuestra experiencia en todo esto? Porque, como verán en la siguiente slide, empezamos a trabajar en todo esto del análisis de los movimientos en los años 80. De hecho, fue en esa época cuando empezamos a desarrollar tecnologías que nos permitían hacer investigación en este sector. Lo que hacíamos era hacer proyectos de investigación en los que éramos capaces de analizar pues, movimientos laborales, movimientos deportivos, etc. Fue a finales de los 90 cuando las mutuas de accidentes de trabajo empezaron a derivarnos pacientes al Instituto de Biomecánica para solicitarnos pruebas de valoración biomecánica que usaban para hacer valoración del daño corporal. Es decir, utilizaban los informes de biomecánica para conocer un poquito mejor cuál era el estado funcional del paciente y hacer una mejor propuesta de reincorporación laboral o de incapacidad permanente. En 2004, que fue para nosotros un gran hito, fue el año en el que por primera vez una mutua de accidentes laborales instaló su primer laboratorio. Para conseguir esto, nosotros, dentro del Instituto de Biomecánica, tuvimos que desarrollar toda una serie de softwares y protocolos que permitiesen, como decía al inicio de mi intervención, que profesionales sanitarios del mundo de la medicina y de la valoración fuesen capaces de ejecutar pruebas de valoración biomecánica e interpretarlas de manera apropiada, ¿no? De manera que fue el gran hito en el que conseguimos que estas técnicas saliesen de los laboratorios de investigación y se aplicase en el campo clínico. Otro hito especialmente importante fue en 2007, cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó las pruebas de valoración biomecánica dentro del catálogo de pruebas que pueden utilizar esos equipos de valoración de incapacidades para valorar a sus pacientes. En esencia, este cambio lo que hizo fue poner al mismo nivel una prueba de valoración biomecánica, un análisis clínico o una prueba de imagen. Eso fue una revolución porque, en cierta manera, lo que hizo fue motivar a un montón de profesionales que empezasen a utilizar esta clase de pruebas. En 2015, otro de nuestros grandes hitos fue que lanzamos junto a la Universidad Politécnica de Valencia el primer máster en valoración biomecánica clínica, y nuestra sorpresa fue que el 50% de los alumnos de este máster venían de Latinoamérica, de Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, etc. Y debatiendo junto a estos profesionales nos dimos cuenta de que los sistemas de protección social de estos países tenían dificultades equivalentes a las que podía tener el sistema de la seguridad social español. Y fue a partir de ese momento en el que empezamos a trabajar con partners en países de Latinoamérica para tratar de colaborar con estos sistemas de aseguramiento en la mejora de, pues en este caso, de la reintegración laboral, de un reparto más justo de recursos, etc. Puedo decirles que en 2019, el año en el que estamos grabando este vídeo, pues actualmente estamos trabajando para 13 de las 19 mutuas de accidentes laborales que operan en España. O sea que prácticamente estamos colaborando con todo el sector dedicado a la medicina laboral y confiamos en continuar trabajando en el mismo. Y bueno, ¿cuál es el futuro? Pues como decía, nuestro futuro es expandirnos y empezar a colaborar en otros sistemas de aseguramiento de países distintos a España, como pueden ser los países latinoamericanos.
Decirles que Colombia actualmente ya dispone el primer laboratorio dedicado específicamente a justo esto, al control de pacientes que han sufrido una enfermedad profesional o un accidente laboral, donde en Bogotá, concretamente en el centro SIREC, y este centro está actualmente ya capacitado para prestar servicios pues, a las EPS y a las ARLs que lo necesiten. Son nuestro partner allá en Colombia y confiamos pues, seguir trabajando en este país. Además de colaborar con SIREC en Colombia, estamos trabajando con distintas universidades latinoamericanas, una universidad, por ejemplo, argentina, otra ecuatoriana, que es la EPN, con distintos sistemas de aseguramiento también estamos empezando a colaborar, como por ejemplo la Caja del Seguro Social de Panamá, el IES en Ecuador. Estamos también manteniendo los primeros encuentros en Chile con la entidad Suceso, y estamos empezando a firmar convenios de colaboración, como puede ser con la Sociedad de Médicos del Trabajo de Buenos Aires. En esencia, como les decía, estamos empezando a colaborar con distintos organismos en países iberoamericanos, y nuestro objetivo es pues, colaborar y adaptar junto a ellos nuestro conocimiento y metodologías pues, para mejorar los sistemas de aseguramiento de ella. Y bueno, ¿con qué conclusión final pues, deberíamos quedarnos? Pues con lo que les he ido comentando durante toda esta charla. La valoración funcional biomecánica es una herramienta que mejora la gestión de la incapacidad en términos de eficacia, justicia y sostenibilidad. Ya hemos hablado de que nos permite ahorrar en tratamientos, en días de baja o días de incapacidad temporal y en secuelas. Pero en esencia, como les decía también, es una prueba complementaria médica más y por supuesto tiene que ser utilizada por profesionales sanitarios formados en el contexto de una evaluación integral de los trabajadores. Y con todo esto, solo me queda darles las gracias por su atención, y tienen ahí abajo mi correo electrónico por si tuviesen alguna consulta. Muchas gracias a todos.